Y el título de este mensaje en esta mañana es El Madero. El Madero. Y a través de esta escritura de Éxodo capítulo 15 encontramos cómo el pueblo, después de pasar la travesía del Mar Rojo, después de ver esas grandes maravillas de parte del Señor, de cómo sepultó bajo el agua a tremendo ejército tan poderoso, de ver su gloria, dice que llevaban 3 días caminando por el desierto y no hallaron agua. Y la escritura nos narra que en el versículo 23 que llegaron a un lugar que denominaron Mara y encontraron un oasis, vieron agua. Entonces imagínense la alegría, el gozo, esa felicidad en el corazón de ellos, de que 3 días caminando sin agua y llegan a cierto lugar cuando de pronto, ¡wow!, un lago cristalino, hermoso. ¿Qué invadió su corazón? Alegría, felicidad, gozo. Estaban sedientos y corrieron entonces a las aguas de Mara. Corrieron a esas aguas y cuando empezaron a tomar se dieron cuenta. El texto original no habla tanto de amarga, o sea, lo dijeron amargas, pero eran aguas tóxicas, ¿sí? Ellos lo describieron como amargo, o sea, no se puede tomar, pero eran aguas tóxicas, imbebibles, ¿sí? Claro, y con esa sed y con esa necesidad, pues pasaron de un sentimiento de gozo, de alegría y de felicidad a uno completamente contrario y de amargura. Y cuando vino ese sentimiento de amargura, ¿contra quién fue el primero que empezaron a desquitarse? Hay momentos en nuestra vida muchas veces en los que fluctuamos de esa manera. Porque cuando tenemos la esperanza, la motivación de algo y no se dan las cuentas, no se dan las cosas, muchas veces nosotros inmediatamente permitimos esa toxicidad y nos desquitamos con el líder, nos desquitamos con el papá, con la mamá, en fin, con la persona muchas veces que está ahí como que direccionándonos y ayudándonos y guiándonos. Y esta gente, dice la escritura en el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y en esta mañana podemos entender nosotros que el desierto tiene una forma implacable de probar lo que realmente hay en nuestro corazón. El Señor mismo en el libro de Deuteronomio le dice al pueblo, ¿a qué te saqué al desierto? O sea, había un propósito. Había un propósito. En el desierto hay propósito. Dice, ¿a qué te saqué al desierto? Dice, para probarte, para afligirte, para ver lo que había en tu corazón. No porque el Señor lo desconociera, para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? De que cuando estamos bajo presión es cuando sale lo que realmente hay dentro de nosotros. Cuando no hay presión en nuestras vidas, ¿sí?, todo como que fluye, felicidad, gozo, tranquilo, pero cuando vienen presiones, la presión hace salir lo que realmente hay dentro de nosotros. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios busca? Que nos conozcamos a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros no nos conocemos. Una cosa somos, nuestra personalidad, nuestro carácter y temperamento, cuando las cosas, digamos, están más o menos o bien, a otras cuando estamos bajo presión. Ahí es donde se manifiesta lo que verdaderamente hay dentro de nuestro corazón. ¿Y cuál es el propósito? Que tú y yo lo identifiquemos para que de esa manera, eso que identificamos, se lo traigamos al Señor. Y le digamos, Señor, ayúdame en esto. ¿Por qué reacciono así, Señor? Yo no quiero seguir cargando esto. Padre, ayúdame, y estamos en Él. Cuando reconozco lo que verdaderamente hay dentro de mi corazón, dentro de mi vida. Y desafortunadamente o afortunadamente, eso sale, revienta cuando hay presión. Por eso se dice, ¿a qué te saqué al desierto? Donde hay ausencia, donde hay necesidades, donde hay muchas cosas que cargan, donde hay el calor, la fatiga, el cansancio, donde hay debilidad, donde hay agotamiento, ¿a qué te saqué? ¿A qué te saqué? ¿Sí? Y esa pregunta nos la hace a nosotros, ¿a qué te saqué? O sea, nosotros tenemos que responderle, el Señor sí sabe a qué
nos expone a veces cuando permite ciertas cosas en nuestra vida, cuando permite que pasemos por ciertos desiertos, porque el desierto es eso, son momentos, etapas, circunstancias en nuestra vida que nadie quiere pasar, pero que son necesarias para que salga eso, para poder nosotros trabajar en eso que está dentro de la mano de Dios, para que seamos perfeccionados, para que seamos transformados. A veces, como ahorita cantamos, ¿sí? Transfórmame, cámbiame. Pero pregúntate, ¿cómo sucede esa transformación y ese cambio? Eso no es con un... No, eso viene a través de un proceso donde nosotros decidimos verdaderamente cambiar y aprender. Y donde tú dices, bueno, ya no me vuelvo a enojar por esto. Ya no vuelvo a decir nada sobre esto. Ya no esto, porque ya me di cuenta que eso, por más que sea peor las cosas, ahora voy a hacerlo de otra manera. Solamente ahí. Y por eso el desierto es, digamos, tiene esa manera de probar lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces esta gente llegó a esta agua tóxica, intomable, y por eso le pusieron el nombre de Mara, o amarga, o amargura. ¿Cómo viene muchas veces esa agua a nuestras vidas? ¿Cómo viene a veces esa toxicidad que nosotros tomamos? Y escúchame, y eso que tomamos es lo que muchas veces devolvemos. Porque dice la Escritura que lo que está aquí adentro sale por la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que hay en el corazón es lo que yo he permitido que entre. Entonces eso que yo permito que entre es lo que al mismo momento yo voy a transmitir, es lo que yo voy a dar. Por eso el Señor quiere hacer de tu vida y mi vida un vaso nuevo, donde verdaderamente nosotros vertamos, saquemos todo lo que está ahí amargo, todo lo que está ahí tóxico, para beber del agua viva de Él, de su Espíritu, para que eso sea lo que se manifieste, aun cuando pasemos por desiertos y presiones, siempre se esté dando y se esté manifestando las aguas vivas del Espíritu Santo, que son las que llevan a la esperanza, las que dan vida, las que traen sanidad, las que verdaderamente traen gozo y llenura a los que están a nuestro alrededor. Si no es así, esa toxicidad que a veces nosotros tomamos, a veces sin darnos cuenta, es la que transmitimos. Y esa toxicidad amarga a otros, contamina a otros, ¿sí? Carga a otros. Esa toxicidad que puede venir por una decepción, por una esperanza rota, o sea, por rompimiento de una promesa, de un pacto, de sí, cuente conmigo, y cuando fue a contar con él, le dije, uy, no, qué pena, yo ya no puedo, ¿sí? Y uno tenía la esperanza en eso. Entonces, esas son aguas tóxicas que empieza uno a beber cuando quizás no se encuentra esa respuesta o ese alivio a determinada necesidad, tanto física como espiritual, cuando muchas veces no llega la respuesta, ¿sí? Cuando esperamos y confiamos y como que no se abre esa puerta, a veces bebemos esas aguas, ¿sí? Porque uno está esperando que encontrar en ellos la salida, la solución, la vida, como esta gente cuando llegó ahí, cuando vio el panorama, ¡ah, qué felicidad! ¿Cuántas veces ponemos en ese lago, que puede ser una persona, una circunstancia, nuestra esperanza de vida, de gozo, de felicidad? Y cuando te lanzas a esa persona o a esa circunstancia, lo que bebes es algo contrario. Quizás hay rechazo, no aceptación, en fin. Yo les conté cuando tenía el problema de la casa en Bucaramanga, estábamos colgados de pago, y yo puse la esperanza en un familiar que la tenía, y yo no le pedí que ni siquiera me regalara nada, sencillamente le propuse el negocio, y yo para mí mismo, yo dije, no, pues, le voy a decir, pague la deuda, quédese con la casa, yo le hago la escritura, yo lo que necesito es que me quite esa carga, y usted la vende y se va a ganar un dinero porque la casa vale mucho más. Y yo estaba confiado. Y cuando fui al lago a beber y a encontrar el respiro y la sanidad, me encontré con toxicidad. Y la respuesta fue amarga, ¿sí? Me sentí avergonzado, me sentí humillado, en fin, vino tremendo. Y entonces, ¿qué tuve que hacer bajo esa circunstancia? Dirigirme a las aguas de reposo, a las verdaderas aguas, y esperar en Él. Y cuando lo hice, empecé a ver cómo el Señor poco a poco empezó a aparejar las cosas.
Y al final me liberó de eso. Y no solamente me liberó, me bendijo a través de ese desierto. Me bendijo a través de esa circunstancia y situación. ¿Qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Porque Él nos ha prometido darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y hay que aprender a confiar, y hay que aprender a esperar en nuestro Señor. Porque el Señor puede obrar de muchas maneras, y por eso es que a veces nos carga a nosotros. Y en algunas ocasiones, yo sé que de pronto usted no, pero en otras congregaciones le dicen: Señor, pero ¿por qué? Sí, ¿por qué no hace esto? ¿Y por qué por qué no hizo esto otro? ¿Y por qué esto otro? Y como que uno dice: Señor, si para ti es tan fácil, si todo es posible, ¿usted por qué no esto y esto? Y cuestionamos a veces al Señor. Por ejemplo, esta gente les abrió el mar rojo, los hizo pasar en seco, llevaban 3 días sin beber, llegan a esas aguas. Hombre, no se pueden beber. ¿Por qué no hizo llover? ¿Dios podría haber hecho llover? ¿Dios podría haber hecho brotar un manantial ahí al lado? Podía haber solucionado de muchas maneras. Y eso es lo que muchas veces nosotros esperamos, ¿no? Y como que mostramos al Señor salidas y soluciones. Pero el Señor todo tiene bajo su control y en todo tiene un propósito. Y el Señor ni hizo llover, ni mostró nada. Sencillamente dice la Escritura acá en el versículo 25: y Moisés clamó a Jehová. Lo que yo te contaba ahorita, yo fui a la circunstancia, fui a la persona, pero esa desilusión, esa decepción, ¿a qué me llevó? Al Señor. Moisés, bajo esta situación, ¿qué dice? Clamó a Jehová, y Jehová, ¿qué hizo? Le mostró un árbol. Le mostró un árbol. Ahora, la raíz griega, y aquí está lo más hermoso de este mensaje, donde el Señor no hace ni llover, ni hace que broten aguas, sencillamente le muestra un árbol. Ahora, yo he meditado en esto un poco, porque yo digo, ¿cómo era ese desierto? Porque la imagen que quizás tú y yo tenemos de un desierto es solo arena, ¿cierto? Pero dice que el Señor le mostró un árbol. ¿Dónde estaba ese árbol? ¿Será que estaba ahí botado sobre la arena? Un tronco ahí. Estaba plantado, cosa que veo muy difícil. No sé. Pero la Escritura dice que le mostró un árbol. ¿Pero qué representa esto? En el original dice, le mostró un etz, E-T-Z, E-T-Z, que traduce árbol, leño, madero, ¿sí? Es una definición. Entonces ahí ya como que uno dice, bueno, de pronto sí era algo que estaba en el piso, no sé, ya no era algo plantado, porque representa eso, leño, madera, árbol, E-T-Z, etz, un etz. Dice, le mostró un etz. ¿Y qué pasó? Dice, le mostró un etz y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí ¿qué? Los probó. Y allí los probó. Ahora, antes de continuar, miren que cuando Moisés clamó, el Señor dio la salida, y no como el hombre la esperaba. Cuando tú clamas al Señor en tu situación, en tu crisis, el Señor te puede mostrar la salida, que quizás no es la que tú esperes, la que tú creas. Y te dice cómo o a dónde. Escúchame lo importante de esto, iglesia. ¿A dónde mirar? ¿A dónde mirar? Porque dice, le mostró. ¿A dónde mirar? No mirar las aguas, escúchame, no mirar ni la gente murmurando, lo puso a mirar a otro lado, donde estaba la solución, la sanidad y la salida. No sé tú en qué área, en qué circunstancia estés esperando esa solución, esa sanidad, esa salida. Clama al Señor y Él te lo mostrará, ese etz, donde tú vas a ver el cambio y la transformación, donde tú vas a ver la salida. Dice que le mostró este etz, este leño, este madero, y aquí encontramos algo fuerte, algo poderoso, porque, iglesia, esto no fue una receta ecológica,
sino una declaración profética. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy no existe en el mundo, en la ciencia, un árbol, un leño, un madero que pueda cumplir esta función de que en un solo instante se purifiquen aguas tóxicas en ese nivel y a esa escala tan grande. No existe. Era algo profético, a algo especial estaba apuntando este evento, este suceso. Por eso aquí, a través de esta situación, Dios nos quiere enseñar que la amargura del mundo no se soluciona huyendo de ella, sino introduciendo el elemento correcto en medio del dolor, de la desesperanza, del resentimiento. No es huyendo que se encuentra la salida, la solución. Es verdaderamente entendiendo que hay un elemento correcto, un que en medio de ese dolor puede transformar y puede cambiar esos ríos que quizás están fluyendo dentro de nosotros con toxicidad. Porque esto era algo profético que el Señor estaba haciendo. La gente en medio de su emoción no lo entendió quizás o no lo vio de esa manera. Por eso muchas veces tú y yo en medio de la emoción no vemos ni entendemos verdaderamente la obra que el Señor está haciendo en nosotros, porque queremos ver o esperamos de una manera personal y no a la manera correcta que Dios quiere trabajar para con cada uno de nosotros. Entonces, esto es lo que vemos a través de esta situación. ¿Por qué Dios, liberándolos, pasándolos, los lleva a esta situación? Iglesia, porque de donde ellos venían cargados en sus corazones por el trato que le estaban dando allá en Egipto, los egipcios. Venían cargados de eso. Y mira lo que te voy a decir, cuando llegaron al agua, el agua funcionó como espejo, porque se pudieron ver ahí en la amargura que ellos tenían. Esa agua fue un espejo para darse cuenta, y ahí Dios necesitaba. Por eso él dice ahí la escritura, y les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. O sea, les dijo cómo estaban y qué tenían que hacer. Quizás tu vida ha venido así, del trato, de cómo, escúchame, no solamente te voy a hablar de tu pasado, porque esto puede suceder en esta semana, con algo o con alguien. Y ese trato que recibiste, esa situación que viviste, te puede cargar. Y vienes con amargura o con resentimiento y no te has dado cuenta, pero estás quizás lastimando y contaminando a los que están a tu lado. Por eso el Señor trae las aguas, para que como en un espejo nos podamos ver, dice, nos probó. Y hay situaciones en tu vida que son pruebas para que nos veamos, como te dije ahorita, cómo estamos realmente por dentro. Y después de eso, mirar a donde debemos mirar. Porque ¿qué es la amargura? La amargura es el veneno más sutil del alma. O sea, sutil tiene que ver con una pequeña dosis, como algo imperceptible, como algo muy mínimo, al cual no le damos como que la relevancia o la importancia de a dónde puede llegar esa situación o esa circunstancia que muchas veces pasamos. Entonces, comienza como una decepción, como una desilusión. El ejemplo que te puse mío, personal. Cuando esta persona me hace esto y me dice lo que me dijo, yo me decepcioné. ¿Por qué? Porque yo tenía la esperanza puesta en él. Entonces vino una decepción. Y en esa decepción uno empieza a juzgar, porque dice, pero ¿por qué teniendo? ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y por qué tenía que decir esto otro? ¿Y por qué tenía que involucrar a mi otra esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Entonces empieza con una pequeña desilusión, en esa no respuesta, en esa quizás traición, en esa deslealtad, en esa situación, de pronto, como te dije, con Dios, ¿por qué Dios esto? Pero si Dios todo lo puede, pero ¿por qué Dios no? ¿Y por qué? Empieza con eso.
La amargura con una leve decepción. Está argumentada, cimentada cuando nos lastiman, en un fracaso, llámese sentimental o financiero o material, como te dije ahorita, en una oración no contestada, y eso contamina todo nuestro alrededor con resentimiento. Nos convertimos en aguas tóxicas, pero como Mara, en aguas rodantes o en aguas vivientes, como te lo dije ahorita. Porque aún la misma forma de hablar contamina, la misma forma de hablar daña, la misma forma de hablar lastima, la misma forma de hablar hiere. Escúchame, y a veces no nos damos cuenta, porque se vuelve tan normal. Y cuando alguien, como en un espejo, quizás nos muestra la condición, no nos gusta, porque no queremos reconocerlo. Por eso, con la gracia, la sutileza, la sabiduría, el amor del Señor, Él se encarga de hacerlo, para hacernos como el pródigo, volver en sí, que volvamos en sí, que recapacitemos, donde digamos, pero yo ¿por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? Examíname, Señor, y ahí me voy a dar cuenta, fue esta situación. La pasé como algo sutil, pero contaminó mi alma. Esto fue lo que está ya operando. Recuerda lo que dice la misma Escritura: mirad pues, no hay sea que brote una raíz de amargura. Entonces, ¿qué es el brote? ¿Sí? La circunstancia, el momento, lo que lo ocasionó. Y si yo no le doy inmediatamente solución, si inmediatamente no corto, dice que ella empieza a echar raíces, empieza a enraizarse, como hablamos que días de la vid, del leño que se corta, está al lado y quiere echar raíces y hacer de sí mismo un propio árbol y decir, estoy bien porque estoy aquí con el verdadero, pero tengo mis propias raíces, mis propias ataduras, mis propios nutrientes, y está viviendo engañado, porque no es la manera. Ya tenemos un árbol con las raíces maravillosas, nosotros tenemos que ser ramas injertadas. Entonces esas raíces de lo que nos permite nosotros beber hacen nuevamente un yo. Quizás habíamos muerto, habíamos sido arrancados, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero esa pequeña raíz de amargura me puede volver a dar un nuevo yo, un nuevo ego, un nuevo. Y entonces me engaña porque yo creo estar en Cristo, pero estoy en mí. Porque la raíz de amargura me hizo a mí otro tronco, me hizo a mí otro árbol. Por eso el apóstol dice, brote una raíz de amargura, y por ella muchos sean contaminados, con toxicidad. ¿Sí es que trae una contaminación? Entonces tenemos que tener cuidado con esta circunstancia, con esta situación, y no volvernos como un Mara andante. Por eso cuando el Señor le muestra a Moisés el Etz, ¿a dónde apunta? Apunta a nuestro Señor Jesucristo. Porque la misma Escritura dice que fue colgado en un Etz, en un leño, en un madero, la misma figura. La palabra para definir el madero donde fue colgado nuestro Señor Jesucristo dice un Etz, ETZ, un Etz. Es la sombra de Él, es ese destino al cual el Señor, a través de esta profecía de Moisés, estaba apuntando para cada uno de nosotros. Fue colgado en un Etz. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el Etz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuál fue el resultado de que el Señor Jesucristo fuera llevado a ese Etz? Sencillo.
revertir. Él bebió toda nuestra amargura, resentimiento, pecado, toda ira, para entregarnos sus aguas dulces de sanidad a través de su Espíritu Santo. Por eso Él dice: el que tenga sed, venga y beba. Es la transformación de ese mara, de esa amargura, donde podemos beber de Él aguas dulces que nos llevan a nosotros también entonces a endulzar la vida, no solamente nuestra, sino la vida de los demás. Por eso el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní pidió y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál era esa copa? La copa de la ira, del pecado, de la amargura, del resentimiento de toda la humanidad. El Señor bebió la traición, el rechazo y la injusticia, la bebió Él. Él se bebió ese mara para entregarnos a través de Él la transformación, porque Él es el Etz. ¿Qué fue lo que transformó las aguas de Mara? El Etz, un leño. Él se bebió esa mara para que a través de Él, del Etz, de su sacrificio de amor por nosotros, pudiéramos beber ahora esas aguas. Después de que se echó el tronco, después de que se echó el Etz, vino un cambio, una transformación. Y la gente pudo beber. Y a través de beber, pudo tener vida, pudo tener nuevas fuerzas, pudo regocijarse. Cuando tú verdaderamente miras a donde el Señor hizo mirar a Moisés, al Etz, hoy en día en ese es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su entrega, su abnegación sobre ese madero. Él empieza a absorber toda toxicidad de nosotros, de nuestra alma, de amargura, de resentimiento, de rechazo, de no aceptación, de circunstancias que nos oprimieron, que nos humillaron, que nos avergonzaron. Él las toma, las bebe de nosotros y nos entrega a sí mismo la dulzura de su presencia, de su amor, de su espíritu. Miremos la naturaleza. Un ejemplo sencillo. ¿Qué hace la fotosíntesis en los árboles? ¿Qué absorben ellos, los árboles? La toxicidad, el gas carbónico, ¿cierto? ¿Y qué vierten? Él es el Etz. Absorbe el gas carbónico de nosotros, toda toxicidad, toda contaminación, todo humo negro. ¿Usted no se ha dado cuenta? Personas a veces cuando les sacan el temperamento, ¿no? Me sacó la chispa, como dicen, eso, como que bujan y patalean y golpean y botan humo negro, ¿no? Es la condición de lo que hay aquí adentro. La insatisfacción, la frustración de lo que hay aquí adentro. En determinadas presiones, eso es lo que se expulsa. Pero todo eso, el árbol, toda esa toxicidad, todo ese gas carbónico de tu vida, de tu alma, de tu mente, de tu corazón, el Señor lo absorbe. Y después, ¿qué recibimos? Pregunto, ¿qué necesitas tú para recibir ese oxígeno al 100 de eso, del árbol? ¿Qué necesitamos? Estar bajo su sombra. Aquí recibimos beneficios, pero los árboles están lejos. Pero cuando uno se mete a la naturaleza, no sé a quiénes les ha pasado, se siente el aire diferente. ¿Sí o no? ¿Sí se siente diferente? Mira, un señor que estuvo trabajando allá para la casa de mi hermana, hubo unos días de crisis. No sé qué le dio, si era como un dengue, gripa, no sé qué era. La cuestión fue que se debilitó mucho, temblaba, frío, estaba todo así como descompensado. Y entonces los que estaban trabajando con él le decían: mano, tómese un acetaminofén, tómese un aspirín, bueno, droga para... Y él dijo: no, yo sé dónde está la medicina. Y de ahí donde está trabajando, estaban haciendo la casa hacia arriba, pues eso es selva, digámoslo, eso es monte, eso ya está nativo. Dice, contado por los mismos que estaban con él. Nos lo contaron a nosotros. Se fue por allá y se metió. Y se demoró. Ellos les dio preocupación. Y entonces ellos se fueron. Dijo,
Cuando lo vimos estaba ya botado tendido. Dijo, pero vimos que se movía, que respiraba, entonces está vivo. ¿Sí? Y te lo dejaron allá. Dijo, pero nosotros nos asustamos porque parecía ya como ya botado. Y se vinieron. Dice que cuando él bajó, ya bajó diferente. Entonces ellos le preguntaron, mano, nosotros lo vimos allá. Dijo, la mejor medicina es el oxígeno. Dijo, me fui a recibir oxígeno. Y ese oxígeno es el que me ayudó. Y dice que de ahí para allá mejoró. Y entonces ellos les quedó como la cuestión y por eso nos lo contaron. Y después de verlo temblando allá todo común, y después bajó ya normal. ¿Sí? Vino un proceso. No sé él si allá estuvo orando, qué estuvo haciendo, qué, pero recibió el cambio y la transformación. ¿Sí? Cuando tú te metes bajo esa naturaleza, te vas a dar cuenta de algo. Quizás cuando tú estás aquí en la ciudad, en el cemento, tú vas a respirar, eso que usted respira profundo, que el aire entra hasta lo más y te cuesta a veces. Uno no es capaz de hacer, y como que queda en la mitad. Pero cuando tú entras a la naturaleza, viene esa oxigenación, mis amados. Por eso el Señor necesita que tú y yo habitemos bajo la sombra de Él. Porque todo lo que recibimos a través de las diferentes presiones del día a día, allá lo podemos exhalar, la toxicidad, e inhalar las aguas vivas que provienen de Él. De estar ahí pegado, de permanecer en esa vida. La vida de ellos fue transformada. Quizás la Biblia no nos registra lo que pudo haber sucedido después de semejante evento. ¿Saben por qué? Porque quizás se habían acostumbrado ya a ver el poder de Dios de esa manera. Y para ellos fue algo de simplemente suplir mi necesidad y hasta luego. Pasan muchas iglesias, gracias a Dios aquí no, pero muchas iglesias, personas vienen y ven lo que el Señor hace, reciben el beneficio y no tuvieron en cuenta el derramamiento, ese poder, de esa gracia, esa misericordia de Dios, porque estaban pensando solamente en sí mismos. Pero lo que Dios hizo, maravilloso y tremendo para nunca olvidarlo. Y vemos cómo ellos no lo vieron de esa manera. Porque si seguimos leyendo la Biblia, seguían murmurando y se seguían quejando, y especialmente por el agua. Teniendo evidencias, viendo todo lo que Dios había hecho, estaba haciendo, pero no era suficiente, porque quizás se acostumbraron al poder de Dios. Iglesia, nunca te acostumbres a eso. Anhélalo siempre y que Dios siempre te sorprenda. Que Dios te sorprenda. Nunca te canses. Nunca normalices la gracia, la misericordia, el amor de Dios para tu vida. No lo normalices. Que siempre te sorprenda. Porque si siempre te sorprende, cada vez que tú vienes a Él, vienes con esa intención y esa motivación de cómo Dios te puede sorprender. De cómo Dios te va a sorprender. Es más, esto que te acabo de decir viene con propósito. Porque si tu corazón está dispuesto aquí en esta mañana, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Y se lo digo con autoridad. Ahorita que venía bajando, el Señor, nadie se dio cuenta, ni mi esposa ni mí, pero ahí el Señor me pegó una ministrada y me habló sobre esto que va a hacer aquí. Para que siempre amemos su misericordia, su gracia, su amor y su favor. Y que las presiones de este mundo sencillamente sirvan es para que nosotros estemos siempre a la sombra, a la sombra, a la sombra. La sombra absorbe, saca. Escúchame, así tú no lo entregues, sale de ti. Sale, se lo saca. Y el Señor hace que olvides, que sanes ese momento, esa circunstancia, esa situación. Y no te diste cuenta porque quizás ni oraste por eso. Pero el estar a la sombra sacó esa toxicidad, ese gas carbónico y te entregó el oxígeno de vida. Hablamos en una situación, hablamos sobre eso de cómo nuestra propia respiración pronuncia el nombre de nuestro Dios, ¿no?
cuando respiramos estamos pronunciando el Yahweh. Yahweh. Y no nos damos cuenta, porque Él sopló. Ese aliento es su esencia, su espíritu. Está en nosotros, es el que respira. ¿Qué pasa cuando ese aliento de vida sale? El cuerpo no tiene vida. La vida es Él. Y por eso cada vez que tú y yo respiramos, Yahweh, Yahweh, Yahweh. La creación testifica, da testimonio del Creador. Con nuestro respiro lo estamos nosotros a Él en todo tiempo, en todo momento, para que no se nos olvide. Es estar ahí bajo esa sombra, absorbe las contaminaciones, absorbe toda toxicidad y nos entrega esa gracia, ese amor, esa misericordia. Y ese es el verdadero cambio, la verdadera transformación. Por eso concluyo con lo que siempre y no me cansaré de repetirte. En todo momento, bajo presión, bajo circunstancias, bajo desiertos, bajo crisis, dos cosas no podemos olvidar. ¿De dónde nos sacó el Señor? Y el Etz, lo que Él hizo por nosotros. Mirar el Etz, el madero, su sacrificio de amor. Cuando miramos ahí, es donde el Señor dice, le mostró a Moisés, cuando el Señor nos pone a mirar ahí, todo empieza a cambiar. Porque nada de lo que tú y yo podamos estar viviendo sea superior a lo que Él vivió. Y eso tiene que ser suficiente para entender que lo que yo paso vivo es poca cosa para lo que Él vivió. Y eso que Él vivió es suficiente para llevarme a superar lo que podamos estar viviendo y pasando. Simplemente necesitamos esperar y confiar en los tiempos preciosos y perfectos de nuestro Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Este pueblo de Israel venía de esa opresión, de esa aflicción. Venía de ser humillados, maltratados.